Hola, hoy vamos a trabajar este ejercicio de fuerzas de fricción. La persona en la figura pesa 170 libras. Cada muleta forma un ángulo de 22 grados con la vertical, como se ve de frente. La mitad del peso de la persona está apoyada en las muletas, la otra mitad en las fuerzas verticales ejercidas por el suelo sobre sus pies. Suponiendo que la persona que se encuentra en reposo y que la fuerza ejercida por el suelo sobre las muletas actúa a lo largo de estas, determine a. El coeficiente de fricción menor posible entre las muletas y el suelo, y b. La magnitud de la fuerza de compresión soportada por cada muleta. Los pasos básicos para resolver este problema son, primero, definir el sistema físico. En este caso, nuestro sistema es la persona. Y una vez que lo identifiquemos, debemos trazar lo que se llama el diagrama del cuerpo libre, que es el sistema. Aquí lo tengo modelado como un punto, y sobre este punto se dibujan las fuerzas aplicadas sobre la persona, que son dos fuerzas, las fuerzas de las muletas, tal como lo muestro en este esquema, formando un ángulo con la vertical de 22 grados. Luego tenemos la normal, que es la fuerza que ejerce el piso sobre la persona, ya que la persona se apoya con uno de sus pies sobre esta superficie. Y por último tenemos el peso. Para estar seguro de que este ángulo que forma, por ejemplo, esta fuerza de la muleta es 22 grados y que corresponde al ángulo de esta muleta, debemos verificar con este esquema geométrico y teniendo en cuenta el principio de los ángulos opuestos. Esta línea vertical de color gris me permite abrir una línea o un segmento de línea con un ángulo que tenemos acá de 22 grados, que es exactamente igual a este ángulo opuesto que tenemos aquí. Ahora, lo que sigue es descomponer estas dos fuerzas, ya que son oblicuas según este sistema de coordenadas X y Y. Acabo de trazar las componentes de los vectores f sub m. Me faltó decir que las magnitudes de estos vectores, este vector a la izquierda y este otro oblicuo a la derecha, son iguales debido a la simetría del problema. Con las componentes hemos construido para cada caso, para cada vector f sub m, un triángulo rectángulo. Entonces, por ejemplo, aquí a la derecha, la componente vertical, que es el cateto adyacente, sería f sub m coseno de 22 grados. Y el cateto opuesto es f sub m seno de 22 grados. Por otro lado, para la fuerza oblicua de la izquierda, la fuerza de la muleta, las componentes son, para la vertical, esta que tenemos aquí, es f sub m coseno de 22 grados, ya que es el cateto adyacente, y acá la componente horizontal es f sub m seno de 22 grados. Podríamos ponerle un menos a esta componente ya que apunta hacia la izquierda en sentido opuesto al eje X. Pero vamos a dejar cada una de las componentes y las fuerzas, por ejemplo aquí el peso que va en sentido opuesto al eje Y le podríamos poner un menos, pero vamos a dejarlo todo por magnitudes. Y ahora que apliquemos la condición de equilibrio translacional, sumatoria de fuerzas igual a cero, en este caso, tanto en X y en Y, ahí sí vamos a poner el más y el menos correspondiente para cada componente y para cada fuerza. Entonces, para la condición de equilibrio translacional, debemos recordar que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero, para que este cuerpo, este sistema, la persona en este caso, se mantenga estática. Esto, en otras palabras, quiere decir que la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a cero y la sumatoria de fuerzas en Y también tiene que ser igual a cero. La sumatoria de fuerzas en X igual a cero quiere decir que la persona no se va a mover ni para la derecha ni para la izquierda. Y la sumatoria de fuerzas en Y igual a cero quiere decir que la persona no se moverá ni para arriba ni para abajo. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas en X? Son estas dos componentes. La componente F sub m seno 22 grados de esta fuerza oblicua de la muleta aquí por la derecha y la otra F sub m seno 22 grados que corresponde a esta fuerza oblicua de la muleta que está por la izquierda. Entonces, teniendo en cuenta la orientación según el eje X, tenemos F sub m seno de 22 grados menos, porque va en sentido opuesto al eje X, seno de 22
grados igual a cero. Y para Y, entonces las fuerzas en Y son estas dos componentes de las fuerzas F sub m. La normal, también positiva porque va hacia arriba, así como las componentes coseno, menos este peso, que va en sentido opuesto al eje Y. Y todo esto nos da igual a cero. Entonces, ya que tenemos nuestras ecuaciones a partir de la condición de equilibrio traslacional, vemos que aquí estos términos se pueden cancelar. Entonces llegamos a que cero es igual a cero y de esta manera vemos que la ecuación que surgió a partir de la sumatoria en X no nos sirve para nada, pero en Y podemos ajustarla, podemos sumar estos dos términos que son iguales, esto nos da 2f sub m coseno de 22 grados. Vamos a ponerle de una vez con el mismo color. Entonces, más la normal menos el peso igual a cero. Y vamos a denominar este como nuestra ecuación 1 para empezar a contestar las preguntas que están indicadas en nuestro problema. Entonces, recordemos, lo primero que nos piden es el coeficiente de fricción menor posible entre las muletas y el suelo. Vamos a ello. Lo primero, vamos a despejar este factor f sub m. Entonces, según la ecuación 1, este peso aquí está restando, esta normal está sumando, entonces el peso pasa a sumar y la normal pasa a restar. 2f sub m coseno de 22 grados es igual al peso menos la normal. El 2 y el coseno de 22 grados multiplican a f sub m, entonces pasan al otro lado a dividir todo lo que está a la derecha. Y como nos interesa analizar la fricción, en este caso fricción de las muletas con el piso, entonces voy a seleccionar una de las muletas para poder hacerlo. Es suficiente hacerlo con uno debido a la simetría del problema. Entonces voy a tomar esta muleta aquí a mi izquierda y voy a trazar un diagrama del cuerpo libre. Entonces voy a modelar dicha muleta como un punto y a trazar las fuerzas. Entonces aquí tenemos nuestro sistema, la modelamos como un punto y las fuerzas que actúan son las siguientes. Entonces, como estamos hablando de la muleta de la izquierda, vamos a tener primero una fuerza en esta configuración. ¿Por qué en esta configuración? Entonces vamos a la figura anterior, al diagrama del cuerpo libre de la persona. Aquí tenemos esta fuerza corresponde a esta muleta según la figura del problema. Esta es la fuerza de la muleta sobre la persona. Pero por tercera ley de Newton, por la ley de acción y reacción, la persona ejerce la misma fuerza sobre la muleta, pero en sentido opuesto. Esa fuerza de reacción es exactamente esta que dibujamos aquí y que también podemos descomponer. Entonces tenemos este cateto adyacente al ángulo que es F sub m coseno de 22 grados. Y luego tenemos este cateto opuesto al ángulo que es F sub m seno de 22 grados. Entonces, por favor, no olviden, esta es la fuerza que ejerce la persona sobre la muleta, pero existen otras dos fuerzas que actúan sobre la muleta, que son provenientes de la superficie, del suelo. Si vemos aquí en la figura, vemos que en este extremo de la muleta está la interacción de la superficie con la muleta. Aquí hay dos tipos de fuerza. La primera, la normal, una fuerza hacia arriba que impide que la muleta atraviese el piso y otra, una de fricción hacia la derecha que evita a que esta muleta deslice hacia nuestra izquierda. Entonces vamos a trazarlas en el respectivo diagrama del cuerpo libre para esta muleta. Entonces aquí tenemos la normal para diferenciarla de la otra normal, la que interactúa con el paciente, con la persona. He puesto aquí N sub P para la muleta. Y finalmente tenemos la fricción, una fricción estática que impide el deslizamiento de la muleta sobre el piso. Continuamos con la condición de equilibrio translacional. Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a cero. ¿Cuáles son las fuerzas en X? Entonces tenemos esta fricción positiva según el eje y esta componente de F sub m negativa porque va en sentido opuesto al eje.
Luego tenemos sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Las fuerzas en Y son la normal del piso, y esta componente vertical F sub m coseno de 22 grados, que será negativa ya que va en sentido opuesto al eje. Por el momento voy a enumerar algunas ecuaciones que llevamos. Aquí tenemos 2, 3 y 4. Para las ecuaciones 3 y 4 vamos a despejar f sub s y n sub p. Entonces que estas dos nuevas sean las ecuaciones 5 y 6. Vamos a utilizar ahora la definición de fuerza de fricción estática, donde la fricción estática es menor o igual que mu sub s por la normal. En este caso la normal de nuestro problema es la normal del piso. Aquí tenemos el coeficiente de fricción estático. Si lo despejamos, entonces voy a pasar aquí, esta normal está multiplicando, pasa al otro lado, pasa a la izquierda a dividir y nos da f sub s sobre n sub p es menor o igual que mu sub s. Teniendo en cuenta lo que acabamos de obtener en 5 y en 6, voy a reemplazar f sub s y n sub p en esta ecuación. Bueno, en realidad no es una ecuación, es una inecuación porque es una desigualdad. Entonces, para f sub s tengo f sub m seno de 22 grados. Y n sub p sabemos que es f sub m coseno de 22 grados. Aquí podemos cancelar, todo esto es menor o igual que mu sub s. Y seno sobre coseno es equivalente a tangente, en este caso de 22 grados, menor o igual que mu sub s. Podemos calcular este tangente de 22 y nos da 0,404. Esta desigualdad nos está indicando que el valor mínimo que puedo obtener mi sub s es 0,404. Entonces aquí tenemos coeficiente de fricción estático mínimo es igual a 0,404. Recuerden que este coeficiente es adimensional. Y de esta forma entonces llegamos al primer resultado del inciso A de nuestro problema. El siguiente paso es identificar cuánto vale f sub m. Entonces aquí dejamos previamente planteado una ecuación, la ecuación 2, que nos permitiría determinar el valor de f sub m. Lo voy a tomar acá para luego copiarlo y después pegarlo donde vamos. El problema nos dice que la mitad del peso de la persona está apoyada en las muletas y la otra mitad en las fuerzas verticales ejercidas por el suelo sobre sus pies. En este caso, solamente hablamos como fuerza vertical proveniente del suelo N. Entonces, N, según el enunciado, es la mitad del peso. Reemplazamos esta N en nuestra ecuación. Aquí voy a multiplicar arriba y abajo por 2 para tener fracciones homogéneas. Entonces en el numerador tengo 2mg menos mg me da mg, y abajo tengo 2 que proviene de los denominadores entre estos dos términos que arriba. Conservo el mismo denominador, 2 coseno de 22. Estos dos aquí se multiplican, entonces me da mg sobre 4 coseno de 22 grados. Reemplazamos, entonces f sub m es igual. Este peso, según el problema, sería igual a 170 libras fuerza. Abajo ponemos lo mismo, calculamos. Y esto nos da aproximadamente 45,8 libras fuerza. Aquí tenemos el resultado de la parte B de nuestro problema. Y de esta forma llegamos al final de nuestro ejercicio. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.